Buenos días en el nombre poderoso del gran yo soy, en el nombre de Jesús, en el nombre de ese Espíritu Santo. Gracias, te damos por un día más y te damos toda la honra, honor y alabanza a ti, Jesús. Salúdanos al Padre, Espíritu Santo, acláranos las cosas, a no saber las cosas, a no recordar las cosas. Y le damos la gloria a ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Este video lo hago con el propósito de aclarar algo del anterior o desarrollar algo del video anterior de Naamán, Eliseo y Jesús. Bien, hablamos de que Naamán visita a Eliseo y Eliseo no lo recibe. Les he dicho y les he contado a ustedes de que a mí me gusta dramatizar muchas cosas. Sin embargo, en esta quiero decirles de que Eliseo no recibe a Naamán la primera vez porque Naamán estaba lleno de lepra. Y si nosotros agarramos la Biblia y la estudiamos, sí, que por eso fue que les pido, por favor, que lean los libros, los que desean, porque acuérdense que son las personas que desean, primero, escucharme a mí, ese es una, el segundo, escuchar la palabra de Dios, que es la Biblia, y entonces, de ahí ir conociendo y aprendiendo cuál es la manera, sin meternos en las doctrinas de otras ideas. ¿Estamos de acuerdo? No nos metemos en ellas. Nada más nos dedicamos a decir en la Biblia, a decir en el video lo que la Biblia dice y cómo la interpreta en un momento. En ese caso, el pueblo de Israel. Los cinco primeros libros, los libros de la ley, en el libro de Levítico dice que la lepra era algo que no era agradable a Dios. Era algo inmundo, así como la mujer del flujo de sangre, así como la mujer cuando le venía el flujo de la sangre, era una mujer impura y tenía su silla aparte y nadie la podía tocar. Eso era lo que el que se metía con ella también era impuro. Eso era lo que había en los tiempos de la ley, en los tiempos cuando, hace miles y miles de años. Entonces, en el libro de Levíticos, el pueblo de Israel sabía por la ley de que no podía tener relación con una persona impura como Naamán, ¿no? Entonces, Naamán, que no sabía cuáles eran las leyes de Israel, se pone bravo y todo lo demás, todo lo que dijimos, el río Jordán, bla, 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 bla. Pero cuando Naamán sale limpio, la séptima vez, dice la Biblia que sale como con un cuerpo de bebé. Si no me explico, carne de un niño. La carne de un niño sale como un niño, o sea, limpiecito. Cuando él va limpiecito, entonces él regresa a Eliseo. Y Eliseo lo recibe. Y él trata de darle nuevamente todos esos tesoros que llevaba, pero Eliseo le dice que no. Y Naamán le promete algo a Eliseo, que él no iba a adorar ningún otro Dios que el Dios de Eliseo.
que cuando él iba al templo de ese Dios, perdón, tengo que leer, Limón, él no se iba a arrodillar, él iba a adorar, iba a darle pleitesía al Dios de Israel, Jehová, el Yahvé, Elohim. Yo soy el que soy. Entonces, por ese motivo, Eliseo no se paró a ver a... Es posible, acuérdense que estas son estudios que uno piensa por la cual Eliseo o suceden las cosas en un momento dado, pero la verdad absoluta, la tiene de arriba y es revelada a través del Santo Espíritu de Dios. Entonces, Eliseo no se iba a tropezar con Naamán, porque en ese momento Naamán estaba impuro. Cuando él sale, ya Eliseo lo recibe, le quiere dar los tesoros, y él dijo que no, y ya vimos la promesa y una serie de cosas. Ok. ¿A dónde vemos eso nosotros con Jesús? ¿A dónde vemos nosotros eso con Jesús? Jesús es mucho más allá de todo. Cuando Jesús llega a Jerusalén, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Capítulo 17, ¿ok? Del 11 al 18, ustedes se pueden dar cuenta que ahí salen 10 leprosos. Los leprosos, como eran impuros y se contagiaba o lo que sea en un momento dado, no podían vivir al lado del pueblo, porque contagiaba todo en un momento dado. Entonces ellos estaban fuera de la muralla, fuera de ese lugar estaban. Entonces Jesús en ese momento, los leprosos le dicen a Jesús, Jesús, sánanos. Y Jesús le dice, ¿cómo no? Vayan hacia donde los sacerdotes. ¿Por qué Jesús los manda a donde los sacerdotes? Y camino allá, los leprosos fueron limpios. ¿Por qué? Porque los que tenían el poder de sacar, de entrar, de aceptar o no, en esos tiempos, eran los sacerdotes del Sanedrín. Y el Sanedrín tenía que verlos y revisarlos, inspeccionarlos, verle los dedos, todas las mutilaciones o todo lo que hacía la lepra. Entonces ellos le daban un salvoconducto a esas personas que tenían lepra para que pasaran. Ahora, imagínense cuando esos 10 leprosos llegaron a esos sacerdotes que ya habían sido sacados y que los sacerdotes sabían quiénes eran, al darse cuenta de que los leprosos le decían a ellos de que Jesús lo había sanado. Eso era mucho más odio hacia Jesús. Entonces, de esos 10 leprosos, la Biblia cuenta que solamente uno vino a darles las gracias. Y Jesús le dijo a ese uno, ¿no eran 10 de ustedes? Y nada más vienes tú donde mí. Y era un samaritano, tu fe te ha salvado. Hay una diferencia entre la Biblia, entre salvado y sanado. La Biblia dice que una vez te ha sanado, otra vez te ha salvado. Pero si nos metemos adentro, a fondo, vamos a pensar que es asunto de traducción del griego, arameo, hebreo y así sucesivamente. Pero ese no es el punto. El punto número 1 es que vemos que Eliseo no lo recibe. ¿Por qué? A Naamán. ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Segundo, unos leprosos le piden a Jesús, pero como estaba de lejos, Jesús le dice, vayan a los sacerdotes. Y camino allá fueron limpios y le dieron su carta para poder entrar a estar con los demás. Sin embargo, en el capítulo 8 de Mateo, que ese sí se lo quiero leer, me perdonan. Yo lo tenía por aquí,
en el capítulo 8 de Mateo. Wow, me fui a Lucas, pero no importa. En el capítulo 8 de Mateo se lo quiero leer textualmente para cuando el día que me oigan, si tienen el placer de oírme, ¿no? Sí, vamos a decir así. En el capítulo 8 de Mateo dice así: Jesús sana a un leproso. Ese es el título, ¿no? Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, o sea, se le acercó a Jesús. Así como la mujer del flujo de sangre le tocó el manto. Eso no podía suceder, ¿eh? Eso era impuro. Es más, ese leproso, como Jesús estaba fuera en el monte, él no estaba metido en Jerusalén, sino que estaba fuera de Jerusalén. ¿Me explico? Porque ese leproso no podía estar en Jerusalén, no podía estar adentro. Entonces viene y le dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, wow, tremendo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A los 10 los mandó a los sacerdotes. Pero aquí, en este momento, en esta situación, el leproso estaba al ladito de Jesucristo. Al lado de Jesús. Y le dice: si quieres, límpiame. Y Jesús dice: sí, yo quiero limpiarte. Yo te limpio, pero por favor, ve donde los sacerdotes y da la ofrenda. ¿Me explico? Él era un hombre que se sujetaba a la ley en un momento dado que existía en el momento de él. Antes de él, acuérdense que Jesús no vino a cambiar la ley, pero sí cambió ciertas cosas de la ley. Entonces, lo que quería explicarles era por qué Jesús. Y ese va a ser siempre mi tema. ¿Por qué Jesús? Número 1. Eliseo sanó a Naamán. O fue el agua allá donde le dijeron el Jordán. Se sanó. Lo recibió después. No quiso sus ofrendas. No. Número 2. Era una ley de que en el libro de Levítico está Levítico 12, 13, por allá, está donde venía la ley y decía que era impuro y que no era impuro, y dentro de eso estaba el leproso. Después de eso vinieron los 10 leprosos que Jesús les dijo en un momento dado: vayan hacia los sacerdotes. Ninguno de los 3 deja de ser importante. Sin embargo, el leproso que llegó donde Jesús fue tremendo. Para mí, hablar de Jesús fue tremendo, y ustedes lo pueden ver. Sin Jesús, nosotros los gentiles, que éramos gentiles o somos gentiles algunos, no somos nada. Ya Jehová escogió su pueblo y es el pueblo de Israel. A ti y a mí, deseo que te convenzas de algo.
deseo que convencerte de algo, y si ya lo sabes, entonces medita en estas palabras. La salvación, si creemos en la vida después de la muerte, pero no en esa vida que vamos a venir convertidos, no esa creencia. Se le respeta en la reencarnación. No estamos hablando de la reencarnación, pero estamos hablando de una reencarnación diferente. Después de la muerte, vamos a ir a una tierra prometida de nuevo. Si hablamos sobre esa situación, nadie lo va a poder lograr si no es en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que yo deseo. Yo le agradezco a mis amigos que me llaman, que me escriben, que están pendientes. Hay quienes ya no lo hacen porque dicen que aburro, que dicen que Dios es el mismo que Jesús y que Señor es el mismo que Jesús. Esa es la equivocación más grande del mundo. Que son las tres divinas personas. Nada de eso se está discutiendo ni hablando. La Biblia dice que solo hay un nombre, sobre todo un nombre, y no es Señor, no es Dios. Ese nombre es Jesucristo. Jesús. El único. Y yo no quiero meterme con esto, con los católicos, yo no vengo diciendo esto. Yo no vengo esto para decir a nadie. Si los católicos desean pedir a la Virgen María, bueno, también pídele a Jesús. Yo no vengo a pelear esto. Si le quieren pedir a todo el mundo, pero también pídele a Jesús. Yo no vengo a pelear. Si le quieres pedir al sol, a las estrellas, a la luna, pero también pídele a Jesús. Menciona el nombre de Jesús. Y si le quieres dar la pleitesía a quien tú quieras, dásela. Pero menciona el nombre de Jesús para que seas salvo. Para cuando llegue el momento del fin de los finales y que estés parado enfrente del libro de la vida, tu nombre esté ahí escrito. Preocupa, Pedro, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que esta mañana les mando este video pegadito al otro porque no podía atenderlo, porque esa era una parte de la ley impura, donde el mismo Jesús, al ponerlo ahí, él estaba quebrantando la ley. Y Jesús le dice, yo quiero sanarte. Jesús quiere sanarte a ti y a mí. Jesús quiere sanarte. A ti y a mí. Y yo todos los días le pido, sana esta tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Jesús me lo siga bendiciendo. Jehová me lo siga bendiciendo. El gran yo soy. Dios me lo siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo me lo siga llenando de su gloria. Hasta luego. Amén.